Vamos a seguir viendo las prácticas religiosas que salieron de Babilonia, la madre de todas las religiones. De Babilonia salió la idea de una diosa madre, el celibato sacerdotal, la Navidad, la Pascua y la adoración al toro. Como ya explicamos en la parte 1, cuando murió Nemrod, el primer rey de Babilonia, lo hicieron un dios, Merodach o Marduk. Creían que la vida y la inmortalidad provenían de Nemrod y por esta razón adoraban al sol en representación de él. Nemrod se casó con su propia madre, Semiramis. Después de la muerte prematura de él, Semiramis, su madre y esposa, enseñó la mentira de que su marido e hijo era un dios espiritual. Así, ella compartiría la gloria de su hijo Nemrod. Semiramis llegó a ser adorada por los babilonios y otras naciones bajo unos 41 diferentes nombres y títulos. Esto conduciría a la adoración de la madre y el hijo. Ishtar era la diosa principal del panteón babilonio, idéntica a Inanna, diosa sumeria de la fecundidad. En Egipto, a la madre y el niño se les adoraba bajo los nombres de Isis y Osiris. En la India, hasta este día, como Isi e Iswara. La equivalente de Ishtar en Turquía fue la Cibeles, la Gran Madre. En la Roma pagana como Fortuna y Júpiter. En Grecia como Ceres, la Gran Madre. En el Tíbet, China y Japón, la Santa Madre, estando representada con un niño en los brazos y una gloria alrededor de ella. Esta misma diosa fue adorada en Éfeso, Artemis. En Fenicia y Canaán, el culto dado a la diosa madre se concentró en Astoret o Astarte. La diosa celta Anán o Dana. En la mitología azteca también tenían una madre dios, también en el norte de América. Y si nos vamos al panteón de Samotracia o el panteón de los grandes dioses de los antiguos tracios, en la actual Bulgaria, nos encontramos con la Gran Madre, Asieros. Semiramis fue elevada sobre todo, llegó a ser la diosa de las diosas, la reina de todos los dioses, se esparció por toda la tierra con nombres diferentes pero atributos parecidos. Los adoradores de Ishtar la llamaban la Virgen, Santa Virgen o Virgen Madre. ¿Qué es el celibato? Celibato es el estado del soltero, persona que no se ha casado y, en consecuencia, de abstinencia sexual, que por lo general se asocia a motivos religiosos. Semiramis llegó a ser adorada y su adoración era inicua y degradada, una adoración que explotaba el sexo, condujo a todo exceso de libertinaje y lujuria, y aún así ella inventó el celibato. En Egipto, el celibato era un requisito absoluto en la adoración de Isis. También se introdujo en la adoración de Cibeles. Esta práctica también era conocida en India, a través del hinduismo con el surgimiento de los ascetas y anacoretas. Según el budismo, el sufrimiento del mundo es producto del apego y en dicho sentido el casarse no está contemplado dentro de ese camino de desprendimiento. Ya Buda había reducido esta filosofía a un sistema de religión, cuyos profesores estaban obligados a la castidad, una regla que se hizo obligatoria sobre sus innumerables sacerdotes y monjes. El asunto del celibato sacerdotal obligatorio es más grave de lo que parece. Una ley que proscribiera el matrimonio serviría para identificar a los que se apartarían de la fe. Prohibir casarse es una enseñanza de los demonios. Después de la muerte prematura de Nemrod, Semiramis, su madre y esposa, enseñó la mentira de que su marido e hijo era un dios espiritual. Ella sostuvo que un árbol siempre verde, completamente desarrollado, brotó de la noche a la mañana del tronco de un árbol muerto, lo cual simbolizaba la brotadura del Nemrod muerto a una nueva vida. Ella enseñó que en el aniversario de su nacimiento, que fue el 25 de diciembre, Nemrod visitaba el siempre verde y dejaba regalos sobre él. Resumiendo, primero Nemrod fue deificado como un sol divino. Cuando sus enemigos lo derribaron, fue representado por un leño, y cuando renació fue simbolizado por un árbol siempre verde.
El leño se quemaba en la víspera del 24 de diciembre. Para la mañana siguiente había sido reemplazado por un árbol siempre verde. Tanto los antiguos germanos como los celtas como los vikingos tenían un ritual del solsticio de invierno llamado Yule. Consistía en un tronco de árbol que se quemaba la noche del solsticio para festejar el renacimiento del sol y para atraer la prosperidad. Hoy día se sigue practicando. También en España encontramos la importancia del tronco en la noche del 24 de diciembre. En el siglo XIX, el uso cada vez más extendido de las estufas en lugar de las chimeneas hizo que se modificara la tradición y se sustituyera el tronco de leña por un postre que lo simulara. Con los años, la creatividad de los pasteleros ha ido poniendo imaginación en la presentación del tronco navideño. En Italia, por ejemplo, es conocido por cepo. En Inglaterra lo llaman Yule log. En Argentina, Perú, Paraguay y Uruguay se le llama piononos o arrollado. En Chile y Colombia se le llama brazo de reina. En Costa Rica, arrollados de chocolate. España, Puerto Rico, Venezuela, El Salvador y Ecuador es conocido como brazo gitano. Así que son todos diferentes versiones de la misma cosa, el tronco que representa el renacimiento de Nemrod. Esto se conmemoraba el 24 de diciembre y esta celebración se quedó en Persia, los vecinos de Babilonia, lo que después se llamó Irán. Recordemos que su dios Sol se llamaba Mitra. Se estuvo celebrando, que sepamos, por lo menos hasta el siglo XIII. Como vimos, los romanos también adoraban a Mitra, así que el 25 de diciembre, tanto romanos como griegos celebraban el nacimiento del sol invicto o no vencido. En la religión azteca de México también se adoraba al sol y curiosamente este dios también nació a la medianoche del 24 de diciembre. Y no vamos a extendernos, pero todos los elementos navideños tienen origen pagano, mágico, sobrenatural. Pascua Florida, la fiesta del 1 de mayo, reliquia de la antigua adoración sexual. Citando del libro Las dos Babilonias de Alexander Hislop, el término Easter, nombre que se da en inglés a la Pascua Florida, no es otra cosa que Astarte, la diosa fenicia de la fertilidad y el amor sexual. También era uno de los títulos de Beltis, la reina del cielo, cuyo nombre, tal como se encontró en los monumentos asirios, es Istar. También, según este libro, los panecillos calientes que llevan una cruz encima y los huevos pintados figuraban en los ritos caldeos exactamente como en la actualidad. En la antigua Roma, el primer día de mayo coincidía con la celebración de las Floralias, festividades en honor de Flora, diosa de la primavera y las flores. Las prostitutas romanas disfrutaban especialmente de la fiesta, pues consideraban a Flora su protectora. Los romanos llevaban consigo sus costumbres a las tierras que conquistaban. No obstante, descubrieron que en los países de cultura celta ya existía una celebración el 1 de mayo, la fiesta de Beltane. En los países germanos y escandinavos, el equivalente de Beltane era la fiesta de Walpurgis. Para la Edad Media se habían añadido nuevas costumbres a la fiesta favorita de Inglaterra. La inmoralidad era muy común. Los juerguistas levantaban en el centro de la aldea un palo de mayo, que se convertía en el lugar donde bailar y jugar todo el día. La gente escogía una reina de mayo y a menudo un rey para presidir los festejos, lo que hoy conocemos como el rey y la reina del baile. Los indios quichés, descendientes de los antiguos mayas que viven en Guatemala, siguen celebrando hoy los ritos tradicionales en honor a la fertilidad, que coinciden con la Pascua. En la Babilonia antigua, el toro era símbolo del dios de las tempestades Adad. Los babilonios emplearon el toro como símbolo de su dios principal, Marduk. También el dios amonita Molec tenía forma de hombre, pero cabeza de toro, al igual que Baal, el dios de los cananeos. El Minotauro es un monstruo de la mitología griega, con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Dionisio era otro dios de resurrección que estaba fuertemente vinculado al toro, con bastante frecuencia es retratado con cuernos de toro.
También en Grecia, los antiguos frescos y cerámicas minoicos representan rituales de taurocatapsia, en los que los participantes de ambos sexos saltaban por encima de los toros agarrándose a sus cuernos, cosa muy semejante a los rodeos de Estados Unidos. En otras partes del mundo hay otros tipos de festejos taurinos, como los toros de la Tica o fiestas de Zapote, en Costa Rica. El nombre Italia, en un principio, tan solo designaba a la región donde vivían los Itali. Al parecer, este nombre es una forma helenizada de Vitelia, emparentada con la palabra latina vitulus, que significa becerro. Posiblemente se llamara así a esta región debido a su ganado y tierras de pasto, o bien a que sus habitantes creían ser descendientes de su dios toro. Aquí vemos al dios Mitra dando muerte al toro, la tauroctonía, o lo que es lo mismo, matanza de toros, que era común en el culto romano. Este es un fresco que muestra la tauroctonía. Está en un templo dedicado al dios Mitra, en Campania, Italia, del siglo II. Otra ceremonia típica romana era el taurobolio, en la cual el adorador estaba de pie en un foso donde se bañaba en la sangre de un toro sacrificado para él. Supuestamente salía de este rito en un estado de inocencia purificada. En Egipto, Hathor era una diosa con cabeza de vaca. Nut, la diosa cielo, también era representada como una vaca. Se creía que el toro Apis era la encarnación misma de Osiris. En la India, el que mata a una vaca va al infierno por 3 nacimientos sucesivos. Este es Nandi, un personaje mitológico hindú representado por un toro. La mitología irlandesa incluye importantes menciones a los toros, como en el Taín. El que uno de los primeros signos del zodiaco sea el toro, Tauro, demuestra una vez más la importancia que se otorgaba a este animal en las religiones paganas. Era frecuente que al dios Sol se le encarnase en la figura de un toro. Sus cuernos representaban los rayos solares. Por otra parte, la vaca recibía la misma honra como símbolo de Istar o Astarte. Volviendo al santuario de Samotracia de los antiguos tracios, también encontramos toros. En Anatolia, Turquía, en un yacimiento llamado Kataloyuk, se encontró un auténtico santuario con cabezas de toros. Kataloyuk es el yacimiento más grande de Oriente Próximo. Llama la atención cómo el toro estaba tan presente incluso dentro de las casas. En el Museo Arqueológico Nacional de España encontramos la bicha de Balazote. Representa un toro en reposo con las patas delanteras recogidas bajo el pecho y las traseras dobladas hacia el vientre. También tenemos los toros de Guisando, en Ávila. El toro de Azaila, que es una escultura datada hacia el siglo II a.C., que representa un toro en actitud de embestir. Estaba en un santuario dedicado al culto al toro, el cual simboliza la fuerza fecundadora de la naturaleza. También tenemos el toro de Osuna, en Sevilla. El toro de Costitx, también encontrado en un santuario en la isla de Mallorca. La tauromaquia existe en el mundo iberoamericano. México, España, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela. La tauromaquia es popular desde hace siglos, también en Portugal. Se calcula que en España existen más de 400 plazas de toros y en México unas 200, una de ellas con más de 50.000 localidades. También está presente en el sur de Francia, en Filipinas, en California, Estados Unidos. Jalicatu es un deporte de dominación de toros. Se trata de una de las celebraciones más antiguas de la India, pero es una práctica en la que no se produce la muerte del toro. Luego están los encierros, que consiste en correr delante de una manada, no muy numerosa, de toros, novillos o vaquillas. Aunque los encierros de Pamplona son los más conocidos porque es ya un espectáculo internacional, también se realizan en estas comunidades de España que están en color verde.